Buen Bien, día, buen día a todos y todas. Buenas tardes, para los que están más lejos, a todos y todas. Hoy tenemos una nueva presentación en nuestros espacios científicos. Ustedes saben que en la asociación pueden conocer distintas actividades nuestras de docencia, de asistencia, y de científica por las redes, y que el primero y tercer viernes de cada mes está pensando lo vincular, y además de pensando lo vincular, que ustedes ya conocieron al equipo organizador, en una presentación muy interesante que tuvieron. Y además tenemos estos espacios que hemos creado desde la comisión directiva de conferencias virtuales con distintos invitados que hacen de alguna manera la posibilidad del pensamiento. En un tiempo de confinamiento, en un tiempo de cuarentena y de pandemia, salir de la parálisis, eh, a partir de no poder encontrarse, buscar otro modo de encuentro que termina siendo cercano y lejano a la vez, porque es a través de la pantalla, pero que la verdad que lo tomamos como posibilidad de pensamiento, si bien siempre es mucho mejor a precud de las cosas, ahora vamos pensando mientras lo transitamos. Y mientras lo transitamos, tratamos de pensar y de reinventarnos, y esta es una manera. Hemos transformado todas nuestras actividades online, incluso hay una nueva diplomatura que se abre en agosto, el 28 de agosto, se inaugura y es de vínculos y educación y va a ser online como el resto de las actividades docentes. Así que bueno, les voy a anunciar la próxima actividad del viernes próximo, que es de Pensando lo Vincular, para que lo tengan en cuenta. Lo demás ya saben que están en las redes. El viernes próximo, Pensando lo Vincular, se titula Sufrimiento social de la juventud, marcas y autoagresiones en el ámbito educativo. Y disertan Karina Kaplan, que es doctora en educación, profesora de la UBA y de la UNLP e investigadora del CONICET. Y Ezequiel Sapu, profesor y licenciado en Ciencias de la Educación, doctor en Educación UBA. Y ahora, la verdad que tengo el enorme placer de presentar eh, a dos profesionales de primera línea, uno ya conocido, que es de la casa, y otro es un invitado especial. Así que hoy tenemos un diálogo desde Buenos Aires y España. Así que les voy a presentar al doctor. Vamos a empezar por el invitado, ¿qué te parece, Juan, para presentarlo? por favor. Al doctor Iñaki Rivera Beiras, que es director del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, director científico del Máster Oficial en Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídico-Penal. Y al doctor Juan Dobón, ya de la casa, porque ya vino varias veces, hoy de una manera especial por la pantalla, médico psicoanalista, jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Piñero de Buenos Aires, profesor de Facultad de Medicina y profesor de la Facultad de Psicología UBA, y médico consultor de SAP, AMA, Asociación Médica Argentina. El título de la presentación de hoy es El diálogo en tiempos de pandemia, derechos humanos y efectos en la vida de las personas, psicoanálisis y derecho penal. Vamos a escuchar primero a Juan Dobón y después intercambiarán, porque es un diálogo. Bien. Bueno, buen día a todos, todas. Y no tengo menos que agradecer a Nélida y a PPG, que como dice Nélida, ya la siento como un lugar familiar, porque en más de una oportunidad hemos tenido encuentros sobre distintos temas. Y cuando surgió hace poco tiempo una propuesta a partir de este invitado especial que además para mí es un amigo de la vida y de muchos años, a escribir un libro sobre la pandemia, en plena pandemia, con el desafío y las dificultades que esto encierra, porque se congregaron
de una manera, como solemos decir, polifónica, más de 22 autores de, creo que son 7 países, después Iñaki me aclarará, pero bastantes países, pero sobre todo 22 autores de distintas disciplinas, abogados, penalistas, sociólogos, psicólogos, médicos, y bueno, y si hay un argentino, psicoanalista, siempre hay uno metido ahí, me tocó ser a mí, pero también hay otra argentina en Costa Rica, que es Mónica Bull, y bueno, una serie de colegas como Raúl Zaffaroni, Pegoraro, bueno, gente, me estoy olvidando de más o menos 17, pero bueno, todos hemos contribuido a acompañar una propuesta donde, bueno, en toda polifonía hace falta un director de orquesta, y en este momento le tocó a Iñaki coordinar, promover, y surgió en un momento muy especial, que era el inicio del confinamiento, como dicen en España, y aquí la cuarentena, con aislamiento social. Ahora estamos en otra etapa, pero en ese momento era muy difícil a través de estas vías comunicarnos e intercambiar, la posibilidad de hacer un libro así, polifónico. Solemos llamar a eso interdisciplina, pero la interdisciplina como un instrumento de intercambio entre gente que intenta pensar problemas. Bueno, ese libro, Pandemia y Derechos Humanos y control social, y entre otras cuestiones, ha sido un ejercicio. A mí me sirvió para poder pensar y la responsabilidad que significa hablar de un tema que es, entre comillas, atraviesa la actualidad, con la cercanía que eso implica, pero por otro lado, cuando uno tiene, además de pensar, tener que dar respuestas desde otro ámbito, que es el ámbito laboral. Yo trabajo en un servicio de salud mental junto a Nélida o Lucrecia, que son miembros de esta casa, Lucrecia Riopedre, Nélida y Rienzo. Hace muchos años trabajamos en lo que llamamos la frontera sur, porque es algo de la frontera, los límites donde llega el Estado, las zonas más afectadas, entre otras cosas, por la pandemia, pero estamos saliendo de una epidemia de dengue, y tiene las cifras más altas de dengue del país. Amén que cuando pasamos los picos de tuberculosis tenía cifras más altas que en Jujuy. Es decir, es una zona altamente vulnerable, y sin embargo, ahí, en ese lugar, sin ningún margen para la heroicidad ni el sacrificio, simplemente tratando de hacer lo que uno cree que hay que hacer, tenemos que dar respuestas. En el caso nuestro, desde la salud mental. No solo a los pacientes que comenzaron a llegar y que en este momento llenan el hospital, llenan las salas destinadas. Es un buen fallido porque vengo de un comité de crisis donde estaba en discusión esto. ¿Dónde vamos a parar? Porque sigue avanzando. Sabíamos que el pico iba a ser esta semana y, bueno, nos enfrentamos con él. Y el libro fue una buena excusa para que algunos, en mi caso, nos pudiéramos sentar a pensar qué estamos haciendo y dónde estamos haciendo y qué consecuencias tiene, por eso el título de este encuentro, en la vida de las personas. Por supuesto que hay vidas más acomodadas que otras, con más recursos que otras y con distintos grados de confinamiento. En el horizonte de este libro, y siguiendo un poco la invitación de Iñaki, hay un tema que es qué pasa con las instituciones donde, como se me ocurrió llamarlo ahí, hay una suerte de confinamiento a la segunda potencia, que no solo es el confinamiento o el aislamiento social, sino que son los confinados en el confinamiento. Me refiero, como siempre, a los temas livianos que nos dedicamos con Iñaki: la cárcel, el manicomio, un geriátrico, las instituciones cerradas o semicerradas, con las distintas particularidades de cada uno. Ese confinamiento, me estoy anticipando al final, pero quiero decirlo en un inicio,
uno no podría haber arribado a esas consecuencias si no hubiera recibido las enseñanzas y los intercambios a lo largo de todos estos años de Iñaki y de alguien que falleció justamente cuando Iñaki promovió este libro, que fue maestro para él y para muchos de nosotros, y empezó lo que me animo a llamar, muchos ya nos animamos a llamar, la Escuela de Barcelona, en cuanto ya no el derecho penal, sino las consecuencias del derecho penal en la vida de la gente. Y la criminología crítica, etc. Roberto Vergali fue argentino también, uno de los iniciadores, junto con Iñaki, de todas estas preocupaciones e ideas. Bueno, ese fue el contexto del libro. Dicho esto, quiero contar o pensar en voz alta algunas cosas que pueden estar en lo que escribí para ese libro, pero en realidad se siguen alimentando día a día porque la situación de la pandemia es cambiante, es inédita, se expandió de un modo inédito, no es la primera epidemia del mundo, no vamos a hacer la historia de las pestes, es un lugar ya remanido hasta ahora citar la peste de Camus o la peste en Tebas y Edipo. Todos estamos embebidos en que pestes acompañan al hombre desde que el hombre es hombre, pero tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de encontrar coordenadas más particulares de esta situación que atravesamos. Y bueno, un poco de eso va a tratar lo que voy a comentar. Toda peste ataca la vida de las personas, en la ciudad o en el pueblo o en la aldea. Esta ha tenido una cualidad, la velocidad de la expansión, de la mano no solo de un gran vector corresponsable de esa expansión que han sido justamente los aviones y el flujo de personas. Pero también, un poco siguiendo la teoría de Bauman, la fluidez no solo de personas, sino de información. De hecho, se habló de infodemia, además de pandemia. Esa expansión determinó un ataque básicamente al núcleo central de nuestra vida cotidiana, que son las pequeñas certezas. Saber que nos vamos a levantar una mañana, que vamos a ir al trabajo, que nos vamos a bañar, que trabajaremos, volveremos, tendremos otras actividades, un antes y un después del trabajo, un antes y un después de la semana laboral, atacó la pequeña certeza que llamamos el espacio y el tiempo. Cotidiano, no estoy hablando de Einstein, estoy hablando de la idea del adentro y el afuera, del antes y el después del trabajo, de ese lugar que era detrás de este significante, no nuevo por la pandemia, pero que se expandió como esta actividad que se llama teletrabajo. Se nos desconfiguró más rápido de lo que creo podemos procesar el espacio-tiempo de cada uno, el cotidiano. Y eso es una de las primeras consecuencias en la vida de las personas. Por supuesto que toda la industria farmacoterapéutica positivista ya está dándole nombres a cada uno de los episodios que estoy mencionando. Desde el nombre de el estrés agudo, que era previo, obvio, ya tiene 50 años el término estrés, y otros 30 el término estrés agudo, pero de ir caracterizando estados, situaciones, posiciones, bajo una lógica de psicopatologización de la vida cotidiana. A tal punto que tengo a mi amigo allí en una masía, en España, en la Sierra Catalana, y ya hay quien dice que estamos atravesando el periodo del síndrome de la cabaña, que es cuando uno, que nos puede pasar en una cabaña o nos puede pasar
en pleno centro de la ciudad, que es el desdibujamiento de ese espacio casa, trabajo, intimidad, ocio, etcétera, que mencionaba antes. Hoy por hoy, también en tiempo real, estamos asistiendo a algo que un personaje del psicoanálisis, digo personaje porque trasciende su persona y su personalidad y sus estudios, que ha sido Jacques Lacan, mencionaba en relación al discurso capitalista. Estamos presenciando en tiempo real y de modo directo algo que Lacan llamaba el sinfín del discurso capitalista. El discurso capitalista se las ingenia para reproducirse, al punto tal que yo creo que hoy es más probable pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. A tal punto que creímos en un inicio en la pandemia que este acontecimiento iba a cambiar tanto la vida de la gente que estábamos cercanos al acontecimiento del fin del mercado. Bueno, por lo que uno escucha en los medios, por lo que uno ve como presión política sobre los gobernantes, cuerdos o no cuerdos. Digo, porque también tenemos de todo. Tenemos gobernantes no cuerdos que creen que esto es una gripe, y tenemos gobernantes que tienen conciencia y se dejan llevar por los consejos y las ideas de gente que se dedica hace años a estudiar, entre otras cosas, enfermedades y salud pública, que son los llamados epidemiólogos. Decía, estamos en un periodo donde esa realidad se ve afectada, al punto tal que la presión detrás de una especie de binomio maldito que es o salud o economía es una de las estrategias posibles de supervivencia del discurso capitalista. La estamos viendo en vivo y en directo, donde como si alguien pensara que el único problema es la salud. El tema es que, como se suele decir, si el que debe pagar o el que debe trabajar no tiene salud, no hay circuito posible económico que funcione. Entonces, ambas son prioritarias, pero la falacia es realizar un uso instrumental de un problema que realmente es un ataque a la salud pública. Detrás de esto también presenciamos una falsa dicotomía, ya no desde el campo del discurso capitalista, sino la dicotomía del control. A veces adrede, otras veces por ingenuidad, la mayoría de las veces por desconocimiento, se confunden medidas de control sanitario con medidas de control social. Las medidas de control sanitario son dolorosas, costosas en lo humano y en lo personal, pero necesarias para preservar un bien, que es la salud. El uso de la confusión podrá responder a intereses que trascienden esta charla. Lo que es innegable es que esas mismas medidas necesarias y dolorosas, muchas veces, son usadas o empleadas por regímenes. Y cuando digo regímenes no me refiero solamente a países, me refiero al instituto de lo penal, al instituto de la punición, para implementar medidas de control social. Entonces, en este territorio que creo que se maneja más como venía aquí, debemos enfrentar el desafío de no dejarnos llevar por sonoridades. Sé que suena parecido control social a control sanitario, pero tenemos que trabajar por las diferencias. No permitir el exceso, el abuso, y es más,
los regímenes sostenidos institucionalmente desde el control social punitivo. Pero, en términos de control sanitario, es una medida de cuidado. Otra cuestión que surgió y que creo que es central a esta convocatoria, digo central porque es una institución ligada a la que nos convoca a la psicología y la psicoterapia de grupo, de pareja, de familia, de grupo y de grupo social, que es cómo el distanciamiento afecta el lazo social, los vínculos. De estos creo que todos los miembros de esta institución saben bastante, pero igual uno puede aportar lo que ve en los vínculos de trabajo, en los vínculos entre los que cuidan el equipo de salud, los vínculos en las personas que están en pleno distanciamiento social o aislamiento social. Claro que está descrito, no es nada nuevo, pero en el optimismo inicial se vieron por identificación fenómenos colectivos, grupales, de comunidad y de adhesión masiva a las indicaciones de control sanitario. Luego, inevitablemente por la extensión de la cuarentena, comienzan a verse otro tipo de fenómenos, que son desde lo social o desde lo grupal, el fenómeno de la disidencia con relación a la prolongación de la cuarentena, al no saber cuándo concluye, etcétera, etcétera. Pero también un uso, volviendo, complejo. No voy a entrar en detalles, simplemente que de la identificación y el aplauso al equipo de salud a las 8, al cacerolazo de las 9 hay una hora de distancia, pero hay un abismo de motivaciones. No es lo mismo el espíritu común de alentar a un equipo que está trabajando en un control sanitario a la implementación de un espacio común también con ideas políticas, las que sean. Empiezan a aparecer esos fenómenos. Pero hay un fenómeno subjetivo que es paradojal, que es la soledad, a pesar de estar, y no me refiero a la soledad del sujeto que vive solo, el aislamiento, que ya es una soledad importante y bastante difundida. La soledad a pesar de estar con otros. Es lo que un autor argentino que vive en Madrid, que se llama Jorge Alemán, llama soledad común. Hay soledad aún en el grupo de familia. Cuando eso acontece, eso es aislamiento en el aislamiento. Y es una paradoja. ¿Por qué digo que es una paradoja? Porque muchas veces, contrario a lo que acabo de decir, uno ha presenciado, todos tenemos pacientes y atendemos por esta vía, o muchos atendemos, no todos, y sabemos que hay gente que no puede tener su sesión porque tiene a su familia en la casa, porque no tiene un lugar o un espacio-tiempo para poder estar solo. Entonces se da esta paradoja. Por un lado está situaciones de aislamiento en la vida en común, y por otro lado, la necesidad que requiere una situación de aislamiento, de poder ausentarse del otro y ausentarse de uno. En un ratito menciono un detalle sobre esto. Los fenómenos en general del aislamiento, entonces, que afectan el lazo social, no pueden homologarse a situaciones tan dispares como el aislamiento de una estación espacial, el aislamiento de una expedición a la Aconcagua, el aislamiento ni siquiera de otras epidemias. La cuarentena en el ébola, digo esto porque en un artículo que está en Lancet sobre teoría del aislamiento, se hace un reconto de todas las situaciones de aislamiento que he mencionado y otras más.
pero ninguna de ellas tiene las cualidades de este tipo de aislamiento que estamos atravesando. La crisis del ébola, que provocó una cantidad de cuadros de angustia, estrés agudo, de reaparición de la angustia años después, estrés postraumático se llama, o angustia, retorno de la angustia, duró 15 días, 20. Nosotros llevamos 80 días más o menos, no sé exactamente. Entonces, un confinamiento de las características que estamos viendo nos dará sus efectos a lo largo del tiempo y requiere ser prudente. Yo creo que ni los abogados penalistas ni los psicoanalistas somos buenos para predecir el futuro. Ya bastante tenemos con el presente de las cosas y con leer el pasado. Pero uno puede prever de algún modo que una cuarentena o un estado de pandemia que no tiene fecha de terminación, que se ha extendido más que otras epidemias y que ha causado pérdidas económicas a nivel global mucho mayores, a nivel laboral, etcétera, va a tener consecuencias duraderas. El universo de problemas que uno va asistiendo, ahí sí es situacional o transgrupal. Obviamente que es distinto cuando afecta a un grupo de familia carenciada que un grupo de familia con recursos simbólicos y recursos materiales. Es obvio que si alguien no tiene recursos simbólicos, es diferente a si alguien tiene recursos simbólicos para enfrentar la angustia. Pero también que no es lo mismo cómo afecta esto al equipo de salud, sobre todo cuando trabaja adentro de una institución, que al paciente que no trabaja en un equipo de salud. Pensemos que en España llegó a ser el 20% de los afectados personal del equipo de salud. En Argentina andamos en cifras cada vez mayores y vamos a llegar a ese 20%. Estamos en el 12, 10. Decía, en ese universo hay factores directamente o cuadros directamente ligados a la exposición a la situación de aislamiento, que son las que acabo de mencionar. Angustia, una generalización que podemos discutir después, se llama estrés postraumático. Hay que ver si necesariamente lo que es traumático para Juan es traumático para Pedro. Creo que no. Que lo traumático es singular. No es que la pandemia o el confinamiento genera trauma. Es más, no sé si a los colegas, a mí me toca asistir gente que está bárbaro en el aislamiento. Es su mejor temporada. Y no me refiero a cuadros o psicosis graves, que muchas mejoran. Me refiero a gente que le ha resultado funcional a determinada situación personal. Entonces, lejos de generalizar, siempre en lo traumático hay que guardar ese cuidado. Confundir una situación traumática en el sentido común del término, dolorosa, generadora de miedo o a veces de terror, con algo traumático. El tercer punto, además del retorno de la angustia, son todos los fenómenos que mencionábamos del espacio-tiempo, de esta desconfiguración, del adentro afuera, etc. Pero básicamente hay una que me llama la atención, que está descrita y que uno ya la empieza a ver, que se llama la del 3/4. Cuando a uno le dicen, vas a estar 15 días encerrado, hace un cálculo mental, consciente o inconsciente, y llegado a la mitad, comienza a generarse un estado de ansiedad por salir. Imagínense a alguien que le dicen, vas a estar 15 años preso. No importa lo que haya hecho, esa es otra discusión. Lo que digo es, estar encerrado y tenés una pena con una medida. Y esto es verificable. Pasada la mitad,
comienza a producirse fenómenos de angustia y de ansiedad. Y en ese 3/4, el signo característico que han descrito algunos, son ingleses, es que comienza a verse una fase paradojal de depresión. El problema que estamos viendo es que es una cuarentena sin borde. Y no es una crítica política, no me interesa entrar en ese plano. Simplemente, tanto en España, como en Italia, como en Argentina, y como en Inglaterra, me enteraba ayer, no está el borde del final. Entonces, ese 3/4 aparece y desaparece. Bueno, esa falta de borde es solidaria a algunos desbordes. Desbordes de consumo, desbordes de ira, también desborde de abulia o hipobulia, de cansancio. O sea que comienza a meterse con el cuerpo de las personas, con el cuerpo propio y el cuerpo del otro. El otro fenómeno es yo lo llamo el de la entropía. Casi diría, el odio en una situación de confinamiento es directamente proporcional no solo a la duración, sino a lo que en física, es una analogía, por favor, es una metáfora, conocemos como entropía. No tiene que ver con el espacio solamente, pero en una situación de hacinamiento, y hay una resonancia con los derechos humanos y el estado de quienes conviven en esas instituciones, en una situación de hacinamiento la entropía es mayor. Ahí es donde nos asalta una necesidad muy humana y muy profunda de poder ausentarnos, abismarnos, por la vía que sea. A veces el que no tiene recursos simbólicos recurrirá a una sustancia, no importa. Abismarnos, como decía Nietzsche, del otro, de sí mismo. Es simplemente para encontrar un equilibrio en la entropía. Quiero ir redondeando para dejarle la palabra a Iñaki. Debemos ser cuidadosos con las metáforas. Este es el segundo territorio, el territorio de las metáforas. No me voy a extender. Alguna vez trabajando en el hospital con gente de cuidados intensivos y oncología, les decía que cada persona tiene la metáfora con que llegarle. Hay quien en una situación terminal solo puede enfrentarla si encontramos la metáfora bélica. Hay otra que solo puede enfrentarla si encontramos la metáfora bíblica o religiosa o sagrada, y Dios y el amor. Y hay otras que encontrarán la metáfora de la ciencia, etc. En una pandemia como esta, y con una infodemia totalmente degradada en el uso así político, no estoy hablando de lo local, estoy hablando de países donde se la ha negado con un costo de muchas vidas humanas. Se ha negado la existencia hasta del virus, ¿no? Creo que hay que ser cuidadoso con las metáforas. La metáfora bélica, paradojalmente, tanto a los abogados como a los médicos les encanta. Ustedes piensen que en un hospital los cargos son cabo de enfermería, jefe de división, jefe de unidad, jefe de departamento, la guardia de 24, son todos términos militares. Entonces, la militarización metafórica de la lucha contra el virus, en algunos sujetos o en algunos grupos poblacionales puede servir, pero en general, en nuestro país, tiene una resonancia espantosa, sobre todo en el campo de los derechos humanos. Yo desconfío mucho cuando nos hablan de un enemigo invisible. El amigo invisible era el que te hacía el regalo sorpresa en los cumpleaños o en Navidad. El enemigo invisible
En cambio, es ese que, ¿no? Era la metáfora que empleaba el gobierno militar en relación bueno, al que pensaba diferente. La metáfora bélica, entonces, como en cuidados paliativos, podrá servir para una campaña, pero hay que tener mucho cuidado cuando nosotros comunicamos. Cuando los agentes de salud o aquellos que tenemos a cargo vidas de personas, de algún modo comunicamos. La metáfora bíblica también. Esa transmisión apocalíptica de que esto vino a castigar al hombre en su egoísmo y su maldad, está bien para el domingo a la mañana en misa, pero para transmitir y cuidar me parece que es cuestionable. Y la metáfora amorosa, que quizás es la única que rescato, no en el sentido del amor naif, sino en el sentido de una ética que se llama filía, que es la ética de la solidaridad. Y una apelación a esa metáfora no me parece de más en tiempos de tanta crueldad. Huyo a Dixit, no es idea propia. Pero me parece que en tiempos de crueldad una política de la solidaridad siempre es necesaria. Decía que somos muy malos en cuanto a prever el futuro. Paul Beatriz Preciado, que es un pensador, plantea, extrayéndolo en relación a Foucault y lo que es la biopolítica, que es algo así como la gestión que ejerce el poder sobre los cuerpos. Habla de la necropolítica. Y, bueno, no me voy a expandir en el tema de la necropolítica, simplemente en el campo de derechos humanos aprendimos que hay duelos y duelos, y que una cosa es duelar la sensación de libertad y poder ir a correr, y otra cosa es duelar la pérdida de un amigo, de un familiar, de un referente, sin poder siquiera asistir a los ritos que lo acompañan. A veces, como está sucediendo, por suerte en Argentina no, pero como está sucediendo en los países donde hubo mucha imprudencia, se cavan fosas comunes. Y una cosa es destinar el deudo y los restos a un osario común por decisión del familiar, y otra cosa es no saber dónde está enterrado ni efectivamente por qué murió. Eso, de algún modo, en nuestro país, los que tuvimos que trabajar y trabajamos con víctimas directas o indirectas del terrorismo de Estado, nos enseñó que el binario freudiano, duelo normal y duelo patológico, es perfecto, pero había una particularidad en el campo de los derechos humanos y en la política del genocidio, que era el destino de los que desaparecieron. Ese tipo de duelo lo llamamos duelo congelado. Sé que esta otra cualidad de necropolítica no tiene nada que ver, por suerte, con lo que acabo de mencionar, pero en algún punto el derecho al rito se ve afectado. Y tenemos como agentes de salud, algunos, y otros simplemente como psicoanalistas, que es una manera de ser un agente, de algún modo, saber que en el horizonte quizás enfrentemos demandas de este calibre, en duelos y situaciones, no solo por muerte, situaciones que han quedado congeladas. Y ya sabemos, cuando uno va a descongelar algo, hay que tener mucho cuidado. Termino con lo que empecé. Esta convocatoria no hubiera sido posible si Iñaki no hubiera tenido la idea de decir, bueno, sentémonos a pensar qué estamos atravesando. En nuestro país se discutió el tema de la resolución del 31 de marzo de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comisión que cada tanto en nuestro país causa ruido. Nunca me voy a olvidar en el 79, en plena dictadura, después del Mundial, del 78, en pleno Mundial Juvenil, cuando vinieron a explorar los campos y verificar los testimonios, las reacciones de la dictadura. Bueno, ese mismo comité, el 31 de marzo dijo que es necesario preservar, en términos de derechos humanos, a todas aquellas personas que están en instituciones cerradas, en particular los procesados que están en las cárceles. Como decía antes, para mí es un compromiso como ciudadano que cada uno toma o no. Hacerse cargo que toda persona que está recluida, después entraría el territorio que maneja Iñaki, de modo justo o injusto, el carácter de la reclusión, pero está pagando no solo con tiempo, diría Derrida, dar el tiempo, también paga con cuerpo. Eso ya es un castigo objetable, pero bueno, es otro debate. Recluir a una persona y dejarla sin recursos, llámese relación con el exterior, EPP, elementos de protección personal, distanciamiento social, medidas de higiene, espacio y no hacinamiento, es condenar a una pena capital por abandono. Y no solo es responsabilidad del Estado. Como dijo un jurista que suele andar por ahí, aunque sea pensémoslo egoístamente, porque si detonan, cuando lo dijimos en relación a las villas, por supuesto que la primera respuesta que escuché en el hospital fue esta: pero si yo pago obra social, ¿van a usar nuestros respiradores? Nuestros es la de mi prepaga. La pregunta no fue, che, ¿cuántos respiradores tenemos? La respuesta fue, si yo pago mi prepaga, ¿van a usar mis respiradores? Bueno, la paradoja que habría que decirle a quien quiere desoír este aspecto del derecho humano, insisto, no solo de los que están en prisión. Como diría Charlie, los hambrientos, los locos y los que están en prisión. Va a ser responsabilidad de todos, pero además va a recaer sobre todos. Y ahí es lo que apelaba a la soledad común. Estaremos solos, pero si hay comunidad, podemos dar una respuesta racional y no condenar a la pena capital, que por otro lado en nuestro país no rige. Bueno, hasta aquí eran algunas ideas. Después las retomamos. Seguimos con España. ¿Estás ahí? Gracias, Juan. Bueno, están todos los agradecimientos y saludos de distintos lugares. Así que bueno, ahora vamos a escucharte, después lo mencionamos, de Colombia, de Bahía Blanca, de una variedad infinita. Adelante, Iñaki, te escuchamos. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo les saludo, por eso digo buenas tardes, ya son aquí las 6 menos 7 minutos de la tarde, desde el interior profundo de Cataluña, al que luego me voy a referir. Quiero empezar por agradecer muy sinceramente a Nélida Di Rienzo, a vuestra asociación, por esta amabilísima invitación para pasar un rato con ustedes, escuchando, como escuchaba recién a Juan, hablando y luego espero también intercambiando con ustedes. Me ha encantado escuchar a Juan, no puedo evitar decirlo. La verdad, en primer lugar, veo que el tiempo le produce un efecto enormemente benévolo y profundamente sabio en este sentido.
Y estoy muy contento realmente de hacer esto con él, como él y yo sabemos, y también de aprender muchísimo, porque evidentemente es lo que ya estoy haciendo al escuchar a Juan, y seguramente luego también al escucharles a ustedes o compartir y escuchar vuestras dudas, inquietudes o preguntas que quieran luego, si tienen a bien, formular. Para mí es una emoción enorme realmente estar participando en esto para un contexto global, como es evidentemente una convocatoria de estas que hoy en día imperan, pero que tiene su origen en la Argentina, lugar al que evidentemente pertenezco o pertenecí, no sé ya muy bien, en todo caso donde nací. Viví algo más de mis primeros 20 años y hace 40 años que me fui de por allá, pero bueno, regreso a menudo y espero poder seguir haciéndolo cuando las circunstancias actuales obviamente lo permitan, y poder hacerlo de esta manera con todos ustedes, y además sabiendo que nos están viendo y escuchando un montón de queridos amigos y amigas de distintas partes del planeta, que paradójicamente, y ya empezamos, es una de las tantas aporías o paradojas de este tiempo de confinamiento, pero que también permite la realización de este tipo de actividades que antes no hacíamos. O sea, podíamos haberlo hecho y un poco se hacían, por supuesto, yo desde la universidad, clases virtuales y demás, pero que evidentemente se ha disparado con todo, digamos, en los tiempos que vivimos. Yo hablo, como mencionó Juan, y yo también he dicho hace un momento, desde el interior de la Cataluña profunda, en el medio de un ámbito rural, donde estoy aquí pasando el aislamiento, y que yo mismo calificaría posiblemente de un ámbito más amable que lo que pueden ser determinados territorios urbanos, diferente a la ciudad, ámbito al que luego, sobre el que luego volveré. Así que, por supuesto que me siento un enorme privilegiado por las circunstancias en las que me ha tocado vivir este tiempo, que sin duda, y me ha gustado mucho la mención que Juan ha hecho al respecto, sin duda, posiblemente por el capital material, inmaterial, simbólico, cultural, etcétera, del que uno privilegiadamente pueda disponer, hace que efectivamente este tiempo que uno está viviendo pueda aprovecharlo positivamente para la producción de conocimiento, de reflexión y de aspectos que para algunos podríamos calificar como positivos, a diferencia, evidentemente, de muchísimas capas de la población que no tienen el privilegio de poder tener todos esos capitales a los que estaba aludiendo. Me detengo un momento antes de seguir por la mención también que Juan ha hecho, y porque evidentemente este libro a él está dedicado, el homenaje a Roberto Bergali, quien falleció el pasado 4 de mayo. Mientras andábamos en todo esto, entre el confinamiento, el armado del libro y cada uno viviendo como haya podido vivir todo esto, yo todavía seguramente no estoy en condiciones de poder hablar de una manera tranquila de su desaparición, porque estoy demasiado atravesado por alguien que me constituyó verdaderamente como ser humano, desde que yo aterricé muy perdido a los 20 años de edad, cuando salía de la Argentina, y fui por él recibido aquí, y ha contribuido evidentemente en una manera decisiva a delinear un poco, sin duda, o mucho, lo que soy hoy en día en el presente. Roberto fue, ante todo, fue un sobreviviente del universo concentracionario argentino,
un sobreviviente del horror, tema del que habló muy poco en realidad en su vida, pero que dedicó a través de un compromiso ético inclaudicable desde el momento que recuperó la libertad hasta el final de sus días, con una enseñanza que a nosotros evidentemente nos marcaría para siempre en la necesaria alerta, reflexión crítica y coherencia que uno más o menos pretende mantener todavía hoy. En pleno sucesos de todo lo que estoy mencionando, y en un momento también muy difícil para mí, porque como también mencionó Juan, ni siquiera pudimos gestionar de una manera normal esa muerte por las circunstancias en las que vivimos. Todo eso tiene de excepcional también el momento que vivimos. Pensamos con un grupo de personas que todo lo que nos estaba sucediendo a través de conversaciones privadas que mantenía a veces con Juan, otras veces con Mónica Bull, quien está en San José, en Costa Rica, con otros compañeros que están aquí, con otros en Italia que mencionaré. Bueno, pues de todas esas conversaciones empezamos a pensar con algunos que por qué no intentábamos plasmarlas, no sé si ponerlas en orden, porque no sé el orden o el desorden que cada uno tiene, pero al menos intentar plasmarlas por escrito en el germen de lo que ahora es, afortunadamente, esta obra. Porque esta obra fue concebida durante el mes de abril, fundamentalmente del presente año, durante el momento más duro. Yo, hablando desde España, evidentemente en aquel momento estábamos peleando por el ranking segundo o tercero en el mundo de número de muertos diarios, aproximadamente de 700 a 1000 muertos al día que teníamos en aquel momento, y por lo tanto absolutamente sacudidos y condicionados, ¿no?, por una barbaridad semejante. Y hicimos este llamamiento amistoso a este grupo de 22, 23, conmigo 23, son 22 personas más, para proponerles, pero que de manera muy rápida, porque en 2 o 3 semanas había que volcar lo que ya eran toda una serie de reflexiones y de conversaciones, volcarlas en una forma de un artículo, de un documento, de un capítulo, que luego integraría lo que es esta obra. Y yo tengo que decir, y no hay manera de poder agradecerlo realmente o de resaltarlo más, que la respuesta de todas las personas fue verdaderamente impresionante, ¿no?, en el sentido de una aceptación inmediata, de una aceptación entusiasta. Y me consta, no voy a mencionar obviamente detalles íntimos, pero me consta que algunas de esas personas lo hacían además desde una situación particularmente dificilísima, sobre todo, como luego me voy a referir, en el caso de mujeres, de madres monomarentales con hijos muy pequeños a su cargo, que lo hacían desde una condición, digamos, de la mujer verdaderamente diferente y en unas condiciones de extrema dificultad, que por eso quiero doblemente agradecerlo. Y efectivamente el grupo de personas que participamos de esta iniciativa que hoy en día es el libro, somos 23 personas de 9 países de Europa y de América Latina, de España, no sé si me acordaré de todos, pero me gustaría hacer una mención: Alejandro Forero, Daniel Jiménez, Encarna Bodelón, Marta Venceslao, desde Italia, Luigi Ferraioli, el gran maestro, padre también generacional de todos nosotros, más o menos de la edad, generacionalmente hablando, de Raúl Zaffaroni, para quienes no lo conozcan, y padre del garantismo penal en el mundo, Patrizio Gonella y Mauro Palma. Y por el lado, digamos, latinoamericano, desde Argentina, la respuesta de Juan Dobón, de Juan Pegoraro,
de Raúl Zaffaroni y de Gabriel Ignacio Anitua. Desde Chile, Marcela Aedo, escribiendo sobre la situación de las mujeres encarceladas en Chile. Desde Brasil, con lo que sucede en Brasil, ¿no? Nada menos, lamentablemente, con una gran compañera, María Palma Wolf, y José Carlos Moreira. Desde Colombia, Camilo Bernal Sarmiento, desde Costa Rica, Mónica Bull, y desde México, Sayac Valencia. 23 personas que provenimos de estos 9 países, cada uno con sus historias singulares, como siempre dice Juan, y sus contextos, obviamente, sociales, políticos, económicos y sanitarios y pandémicos que rodean a cada una de estas personas. Pues bien, todos nos hemos sentido convocados para pensar en las diferentes dimensiones que la cuarentena presenta. En el caso mío, yo me voy a referir más íntimamente vinculado al ámbito de los derechos humanos, al ámbito del sistema penal, también de la democracia y de las afectaciones a lo que se denomina un Estado social y democrático de derecho, y a las diversas formas de control que ya eran previas a este momento, que posiblemente se estén ensayando también en los tiempos que vivimos y que posiblemente queden, para bien o para mal, la arquitectura futura de un control social, penal, sanitario, digital, policial, etcétera, que seguramente se está también ensayando en muchas partes del mundo, por lo que sabemos, tanto en ámbitos públicos como también siempre en la empresa privada, porque el mercado es inexorable y por supuesto que sigue funcionando más vivo que nunca, como mencionó también Juan, en esta modernidad tardía enferma, en esta modernidad tardía infectada que hemos producido entre todos y que entre todos estamos sufriendo actualmente en el marco de un sistema capitalista absolutamente salvaje y desenfrenado. Este libro, así titulado como Pandemia, Derechos Humanos, Sistema Penal y Control Social en tiempos de coronavirus, que como ven es una denominación bastante omnicomprensiva para que esta polifonía de voces de autores y autoras que lo componen pueda tener la posibilidad de expresarse cada uno desde sus supuestos ámbitos de conocimiento. Pretende ser fundamentalmente un ojo para aquello que a veces no se ve del todo o que hay que rasgar un poco más porque no sale normalmente a la superficie de una manera fácilmente visible, tan deformada muchas veces por los medios de comunicación y de intoxicación masiva que también padecemos hoy en día. Claro, inmediatamente tuvimos que reconocer al pensar sobre esto y al hacer el acto siguiente a pensar, que es intentar ordenar el pensamiento volcándolo de una manera coherente y legible para otro, porque uno no escribe solo para su ombligo, sino también para que otra persona lo lea. Tuvimos que reconocer, digo, inmediatamente una gran contradicción, una aporía, sería verdaderamente una aporía, una contradicción paradójica en esa pretensión de ser un ojo para mirar aquello que no se ve. Porque un ojo, y un ojo preventivo fundamentalmente, no puede nunca prescindir en realidad de la comunidad, no puede prescindir de las organizaciones sociales, no puede prescindir del mundo de las personas afectadas, y eso es particularmente difícil, por eso hablo de una aporía, y eso es particularmente difícil en estos tiempos cuando, paradójicamente, el imperativo lógicamente sanitario es quedarse en casa, y por lo tanto
el sentido de comunidad que siempre ha convocado a la manifestación, a las concentraciones, a poner los cuerpos juntos, precisamente se tiene que ver relegado, quedándose en casa, en apelación precisamente a una solidaridad. Bueno, evidentemente todo esto nos provocaba, nos sigue y nos seguirá seguramente provocando, nadie tiene la pretensión aquí de haber resuelto nada, nos provocaba, como digo, una gran alerta o advertencia a la hora de pensar en todo esto. Es verdad, y no quiero que quede la menor sombra de duda de lo que estoy diciendo, es verdad que es correcto, por supuesto, que tengamos que permanecer en las casas nuestras, quienes tenemos, por supuesto, las casas para poder estar, porque las oportunidades, evidentemente, de expansión de la infección del coronavirus tienen que disminuir y para, evidentemente, luchar contra esa disminución, el imperativo es absolutamente claro. Y esto, por lo tanto, lo digo como base para que cualquier cosa que diga posteriormente no ponga en duda la validez de este imperativo y la absoluta irresponsabilidad de determinados gobernantes en el mundo que han osado pasar por alto y que posiblemente algún día, desde un punto de vista jurídico penal, tendrán que ser enjuiciados, posiblemente como autores de lesa humanidad, por la barbaridad criminal que están cometiendo. Ahora bien, si bien, por tanto, digo, para que no se ponga en duda, la validez, por supuesto, de este imperativo político y sanitario, también es verdad que pretendemos mantener los ojos abiertos y pretendemos mantener los sentidos abiertos y muy alertas para evitar que el retorno a la normalidad, o ya como se dice por aquí, a la nueva normalidad, no sea eternamente un retorno domesticado y basado en un nuevo individualismo que haga perder precisamente el sentido de comunidad, que es el sentido solidario por el cual nace, digamos, el imperativo al que aludía. Y esto es particularmente decisivo en el terreno de los derechos humanos, de los límites por los que siempre hemos luchado para ponerle al sistema penal, al subsistema policial, judicial y al carcelario, ni digamos, y a tantas otras formas de control. La experiencia de la privación de libertad que estamos viviendo abre multitud de interrogantes. Yo, como muchos saben y otros no sabrán, he dedicado mi vida al estudio de la cárcel y de la privación de libertad y por lo tanto estoy constantemente, casi sin darme cuenta ya, en estos 3 meses que llevamos de confinamiento, pensando y reflexionando en esta privación de libertad privilegiada, por supuesto que tenemos en comparación con la privación de libertad penitenciaria, pero que guarda, por supuesto, determinados paralelismos muy sugestivos, al menos para pensar en la experiencia biográfica de esa privación de libertad. La privación punitiva de la libertad en los tiempos modernos fue concebida en la segunda mitad del siglo XIX en el marco de la escuela del pensamiento del positivismo, como se ha denominado en las ciencias sociales, criminológicas o penales. Y no se diseñó cualquier forma de privación de libertad, sino una y muy precisa y determinada que se denominó progresiva, no por ser progresista, sino porque permitía que la privación carcelaria de la libertad tuviera unas características determinadas que más o menos son las siguientes. En primer lugar, se caracterizaba por su tiempo indeterminado. No se sabía cuándo iba a terminar esa privación de libertad, y ese fue uno de los castigos más duros que se impusieron a los presos y presas en el sentido de que no tenían la certeza de lo más sagrado para una persona presa, que es conocer la fecha de su liberación. Nosotros tampoco sabemos cuándo va a terminar todo esto, y a eso se le denominó penalidad indeterminada, porque el tiempo, que es la esencia de la privación de la libertad, era por un tiempo de carácter indeterminado
hace 150 años atrás, cuando se pusieron los pilares de esta penalidad a la que me refiero. Y otra gran característica de aquella penalidad, y ya dejo el resabio histórico, pero para saber de dónde venimos también, consistía en que se permitía pasar desde el encierro más absoluto en el régimen de aislamiento de la galería o del módulo del agujero negro de la cárcel, a ir abriendo paulatinamente al grado 1, al grado 2, al grado 3, al grado 4, en lo que en la Argentina se denomina progresividad del régimen penitenciario y otros nombres similares que tiene en otros países. Pues bien, nosotros estamos ahora en España, según el lugar donde cada uno habite, pasando del confinamiento a la fase 1, ya la pasamos, y ahora estamos entre la fase 2 o la fase 3. Estamos entre el segundo y el tercer grado de clasificación, casi, digamos así, penitenciaria, donde se va abriendo un poco el espacio de libertad controlada, con la necesaria advertencia y el miedo, porque hay mucho miedo, la verdad, de que la nueva vida en común al salir del confinamiento no respete las medidas de distanciamiento social, etcétera, y puede haber grandes rebrotes de la pandemia que hacen que esa progresividad que hacía que se progresara de grado de fase, vayamos nuevamente regresando si los rebrotes se llegaran a dar y hay que volver a ir encerrándose paulatinamente. Por tanto, hay una serie de resabios, quiero decir, en los que uno puede reflexionar sobre el tiempo que vivimos, que en realidad ya son conocidos. Es una cierta música en la historia. Juan se refirió a las pestes ya conocidas en la historia. Yo hablo de estas otras reminiscencias para que también entre todos y todas pensemos que muchas de las cosas que nos suceden tampoco son en realidad tan novedosas, tan excepcionales como ahora algunos nos lo presentan. Por supuesto, somos conscientes de que tenemos más preguntas que respuestas, o como ha dicho algún compañero en el libro, como citando a Benedetti, cuando parecía que teníamos en realidad todas las respuestas, pues nos cambiaron todas las preguntas. Y entonces ahí estamos todos intentando volver a pensar y creemos que debemos interrogarnos fuertemente sobre el momento actual, sobre las posibles implicaciones futuras y sobre las posibilidades y sobre los límites que tendremos para poder seguir viviendo y bajo qué formas, ¿no? Mónica Bull se pregunta en el diálogo que ella hace en el libro con la filósofa mexicana Sayac Valencia, a qué tendremos que ir renunciando más o menos de manera definitiva para volver algún día a poder vivir con una cierta normalidad, nueva normalidad, normalidad vigilada o controlada. Es evidente, por tanto, que todo esto hace que vivamos un momento de un desafío sin precedentes en todas las esferas de la vida política, de la vida social, de la vida económica, de la subjetividad, de las relaciones interpersonales, en el caso nuestro, los desafíos que esto plantea para el derecho, para el sistema penal, para la penalidad carcelaria, no sé si luego habrá ocasión de poder decir algo, son absolutamente decisivos y bastante apasionantes, y el libro también contiene toda una serie de artículos que reflexionan sobre ello. La privación de libertad que tenemos y que analizamos en esta obra, en realidad también tiene una serie de reminiscencias que conviene por un momento también retrotraerse en el tiempo, y tomo la mención que Juan hizo de Foucault para poder hablar sobre ello 2 minutos. Foucault tuvo ocasión larga, tuvo muchas ocasiones de investigar lo que él precisamente denominaba la ciudad medicalizada, cuando estudiaba el desenvolvimiento de las estrategias de la ciudad, el nacimiento de las ciudades, de la administración urbana en la Europa de los siglos XVIII y XIX, y ya advirtió entonces cómo la medicina ejercía una acción que en realidad iba más allá también de los límites
del mero tratamiento de las enfermedades, instalando progresivamente un ámbito de gobierno de las ciudades y de sus habitantes. Él hablaba claramente y sin ambages de una policía médica, de una política médica, de una policía médica que se iba consolidando precisamente en el paso de las antiguas manifestaciones premodernas hacia los primeros contornos del gobierno biopolítico de la modernidad que se instalaba por entonces. Y creo que también conviene recordar aquella imagen para entender también muchas medidas de confinamiento, palabra por él tan empleada, por cierto, que hoy en día en el presente se mencionan. La pandemia y la afectación de la misma, o tal vez mejor dicho, la gestión que de la misma se hace, afecta de una manera profundamente desigual. Luego, si hay tiempo, me puedo referir, o si no, a lo mejor luego en preguntas con ustedes, a toda una serie de pensadores que van desde Zizek a Agamben, a Luigi Ferraioli, a Boaventura de Sousa Santos, o a tantos que hoy en día también, por supuesto, están pensando en todo ello, en todo esto que nos está pasando. Y alguno ha aludido, para mí, con muy poco acierto, sinceramente, al carácter democrático de la pandemia, en el sentido de que todos podamos estar en un mismo barco, porque la pandemia nos afecta por igual a todos, desde el primer ministro de un país al último habitante sin determinados recursos. No, la afectación no es evidentemente la misma, y precisamente la apelación al carácter democrático de ello no constituye una afirmación, me parece, demasiado buena, la verdad. Esto afecta de acuerdo, como siempre en la vida, y ahora una vez más, no es ninguna novedad, afecta de una manera absolutamente diferenciada de acuerdo a los criterios socioeconómicos, de género, de raza, de etnia, que constituye uno de los nudos más importantes de la afectación hoy en día de esta pandemia. Debemos alertar, por tanto, contra un falso carácter supuestamente igualitario, democrático del virus, en el sentido de que la cuarentena también es un elemento discriminatorio en el mundo, afectando de una manera muy distinta a determinados sujetos. Y en este caso quisiera recordar a algunos que evidentemente no se encuentran en nuestra situación acomodada de poder estar hablando de lo que hoy estamos hablando con una cierta comodidad. No afecta de manera igual a las mujeres, en especial aquellas que son las prestadoras de cuidados, digamos así, que no pueden estar precisamente en cuarentena porque tienen que estar preservando la cuarentena de los otros, y en no pocos casos, además, víctimas de una violencia machista, como ya sabemos, porque se está demostrando empíricamente, muy fuertemente incrementada, precisamente, en este periodo, con la imposibilidad incluso de denunciar penalmente. Estamos nosotros llevando una investigación al respecto, de poder denunciar precisamente a la persona con la que se convive, así como los presos no pueden denunciar muchas veces por malos tratos y torturas a aquellos que les custodian en el interior del instituto. También debemos de mencionar en este caso a toda la cantidad inmensa de trabajadores precarios e informales, permanentemente golpeados durante los últimos 40 años por el capitalismo laboral, que siempre ha venido facilitando los despidos laborales bajo determinadas denominaciones legales y la precarización en general de la economía. Debemos mencionar en tercer lugar también a las trabajadoras y trabajadores de la calle, que como subgrupo específico, ya sean vendedores ambulantes o prostitutas, evidentemente no pueden dejar de tener que acudir a ganarse el sustento en la calle.
Debemos mencionar a los homeless o a las personas que evidentemente no tienen techo y que directamente no tienen casas para poder pensar en una cuarentena domiciliaria. Debemos pensar en los habitantes de las barriadas marginales de las grandes urbes, favelas, villas miserias, pobladores de barracas y chabolas, como se llaman en tantas partes del mundo, que según un reciente informe de las Naciones Unidas representan algo así como el 30% de la población mundial que hoy en día no tiene acceso al agua potable, a la electricidad y a los servicios básicos. Debemos pensar también, en sexto lugar, en los habitantes de los campos de refugiados, en los inmigrantes indocumentados, en las poblaciones deslocadas internamente que tampoco van a poder pasar igualmente la cuarentena. Tenemos que pensar también en la gente mayor, particularmente de estratos sociales muy depauperados. Debemos pensar en las personas privadas de libertad, en cárceles y en similares institutos penales sobre los cuales se hacen llamamientos internacionales para aprovechar este momento para repensar la penalidad carcelaria, vaciando unas cárceles en las que sencillamente la distancia social es absolutamente imposible en los sistemas penitenciarios latinoamericanos, particularmente por las condiciones de brutal hacinamiento, y son medidas valientes que hay que tomar, aunque salgan los de siempre a golpear sus cacerolas, porque sean mal llamados para ello por determinada prensa intoxicadora. Debemos pensar también en la gente que padecen enfermedades mentales, como Juan ha mencionado, discapaces con discapacidades sociales, etcétera, que tampoco están en las condiciones de poder pasar la cuarentena como todos nosotros. En definitiva, para todas estas amplísimas franjas sociales que viven al sur de la cuarentena, como dice un maravilloso monográfico que ha publicado a cuento de todo esto recientemente, Boaventura de Sousa desde Portugal, desde Coimbra, para todas estas personas que viven al sur de la cuarentena, esta emergencia en realidad se suma a tantas y tantas otras situaciones de emergencia y de excepción que evidentemente todo esto recuerda la famosa tesis de Walter Benjamin, en el sentido de recordar cómo para tantas amplísimas capas de la población, lo que para nosotros es la excepción, para muchos de ellos es evidentemente la normalidad. Yo quiero terminar ya, porque luego creo que ya igual llevo demasiado tiempo y creo que habrá que ser respetuoso, sobre todo con las preguntas que quieran formular. Quisiera hacer simplemente, para terminar, un gran llamamiento a aprovechar esta oportunidad, si es que así puede ser calificada, para que a lo mejor esta privación de libertad que todos estamos padeciendo, cada uno en la medida que le toque, pudiera generar algún tipo de situación de empatía o de solidaridad con todos esos amplísimos sectores que normalmente no miramos, no estamos demasiado atentos a la satisfacción de sus necesidades, y que todo ello constituya también una advertencia al respecto. El otro día, en una conversación como esta, alguien preguntaba lo típico, si uno es optimista o pesimista sobre el futuro, digamos, que saldrá de todo esto. No lo sé, en definitiva la situación individual, que cada uno lo sea o no, es lo de menos. Si uno contempla la historia de la humanidad, lamentablemente constatará que poco o nada se ha aprovechado de determinadas catástrofes, episodios bélicos y demás. Quisiera realmente pensar que esto sea una oportunidad para repensar este sistema capitalista salvaje que nos ha llevado, evidentemente, casi a un nivel de autodestrucción, y que esta solidaridad que hoy en día tanto se habla, cuando todo esto pase, no desaparezca y realmente se pueda poner al servicio, evidentemente, de tantas de esas capas sociales que he mencionado y que seguramente me dejo a tantas otras franjas. Quisiera terminar también, por si a alguno les llegara a interesar,
anunciar que vamos a realizar un curso sobre esto en la Universidad para la Cooperación Internacional, la UCI de Costa Rica, por si alguien quiere estar interesado y quiera pedir información sobre cómo seguir trabajando y estudiando en relación a estos temas. Y nada más, agradecerles mucho a todos ustedes y estar aquí a vuestra disposición para lo que quieran preguntar. Muchas gracias. Voy a respirar primero. La verdad, es realmente conmovedor la presentación de ambos. Empiezo por ahí. Empiezo por lo conmovedor, por agradecerles y por decirles que siguen llegando agradecimientos y felicitaciones por las presentaciones de ambos. Digo por qué conmovedor, porque yo creo que tocaron puntos importantísimos de muchas de nuestras preguntas, de muchas de nuestras sensaciones y de las sensaciones personales. Cada uno también se hace las propias, no solamente las que comparte. Cuando yo decía al principio de todo, lo de la idea de las conferencias, surgió por algo que tuvo mucho que ver con lo que quedó transversalmente en la exposición de ambos, ¿no? Que es el tema de que mencionó Juan, el tema de la soledad, y esta cuestión de lo que queda por fuera, y el intento, de alguna manera, a través de las conferencias, no solamente del pensamiento, porque yo quiero aclarar algo, porque siempre los científicos se lo asocia como si fuera solo el pensamiento, y no hay pensamiento sin afecto y sin cuerpo. Y la cuestión era también un modo de acercarnos y achicar la soledad y el confinamiento, por lo menos entre colegas, y abrirlo al resto del mundo que pudiera querer acercarse aunque no nos conociera. Recién, en consonancia con una compañera de la comisión directiva que presido, Beatriz Iskovich, ella hacía una de las preguntas, que creo que va dirigida a los dos, de alguna manera, que sería esta idea de qué es lo que podría ser, si se puede pensar ahora, cuál podría ser el nuevo sentido de la comunidad, de qué manera se podría, no por adivinos desde ya, establecer algún grado de comunidad. Si esto de la pantalla, con todos sus inconvenientes, puede hacer de alguna manera, yo creo que también agregaría lo de la escritura, porque creo que esto que decís, Iñaki, con respecto al libro, que todos preguntan si lo pueden, cómo pueden llegar a él, así que para que después lo digas, y digas también lo del curso, por favor, que me parece sumamente interesante, por lo menos de mi parte, supongo que hay muchos que también les va a interesar. Si es realmente un modo de establecer algo de la comunidad. Bueno, los escucho a ustedes y digan cómo quieren hablar, quién quiere hablar primero al respecto, con esta cuestión de cómo se juega lo afectivo en estas situaciones. Digo, pero breve, y después charlamos. La comunidad, en la palabra está la clave, es como una unidad. Y sin ponernos en heideggerianos, sabremos que en una comunidad no podemos ser uno, pero lo que viene a suplir esa como unidad es una metáfora que tiene 2500 años, que es la filía. Está en el capítulo 7 de la política, y a mí siempre me llamó la atención que Aristóteles metiera en un libro de política y de ética el tema de la amistad. Y la filía, que define, entre otras cosas, la filiación, la familia, los filios, básicamente es un lazo de amor que, si bien tiene una erótica, no es eros. Es una forma de amor donde en realidad
pactamos en la caverna. No comernos los que dormimos bajo el mismo techo y dejar dormir al otro. Así de simple es la comunidad en la caverna. Y la filia, entonces, sería la solidaridad, que es básicamente querer el bien del otro. Ni siquiera es la versión pasada por el judeocristianismo, ¿eh? El amor al otro, es ponerse en el lugar del otro. Y es un poco lo que terminó diciendo Iñaki. Aprovechemos esta cuarentena simplemente para intuir lo que es pagar con el cuerpo. O intuir, que en una comunidad no todos dormimos igual. El que duerme en la calle, el que a veces no sé si les pasa, uno sale a caminar cuando te dejan, y uno puede, digamos, no en la pavada, iba a decir la boludez, perdón, por lo académico, en la boludez de esta semana donde todos salieron a correr juntitos, a contagiarnos en comunidad. No, la comunidad bien entendida es querer el bien del otro, pero para eso tenés que estar un segundo en la piel del otro. Hasta ahí lo entiendo. Sé que no vas a ser el otro, ¿eh? Pero ese lazo viene a suplir lo que no hay. Nada, una idea. Bueno, lo que yo puedo decir al respecto, porque creo que Juan ha redondeado muy, muy bien la respuesta, ¿no? Desde lo que yo he estudiado, digamos, y en el fondo va a reforzar bastante lo que él ha mencionado con otro también recuerdo histórico, incluso mitológico, ya que él, y aprovechando lo que señaló también Juan, la comunidad es aquello que permitió en el curso, digamos, de la civilización, efectivamente frenar una pulsión permanentemente de agresión o de guerra. Firmar, se diría incluso en el derecho con mayúsculas, firmar un pacto de no agresión, firmar una constitución, se diría posteriormente, en el sentido de intentar tener una cierta vida ordenada en la cual uno no atente de una manera impune contra los demás. Eso se llamó paz en una época muy, muy primitiva. En Grecia se utilizaba la palabra eirene, que se traduce por Irene. Las niñas que se llaman Irene en realidad deberían de saber que se llaman paz, que su nombre quiere decir paz porque es una traducción del griego, que el vocablo es eirene, y esa paz en realidad sugería siempre una vida en comunidad, en común, en armonía con el medio ambiente, con la tierra, con las estaciones climáticas, para que las personas vivieran sirviéndose de una manera respetuosa de los frutos de la tierra, lo que las comunidades latinoamericanas denominaron mejor que nadie con el nombre de Pachamama, con el respeto verdaderamente a todo aquello que hoy en día ha saltado por los aires, obviamente en el capitalismo salvaje que habitamos, que es exactamente lo contrario de todo lo que estoy señalando. Y creo que ese intento de ir hacia esa comunidad, bueno, pues ha sido eso, ha sido un intento, más o menos malogrado, en el sentido de que muchas veces la condición humana no ha respetado en absoluto, digamos, esos límites de pacto armónico, comunitario, a los que aludía, y hoy en día todos estos grandes nombres, bueno, nos producen mucho miedo, ¿no? La comunidad, la patria, la nación, tantas de estas cosas que, Dios mío, se han hecho tantas barbaridades en nombre de todas ellas, que a uno le ponen los pelos de punta. Por eso más vale retrotraerse hacia el pasado, creo que como hemos hecho los dos, Juan y yo, porque es mucho más bonito que decirlo hoy en el presente es mucho más complicado. Las menciones que dijeron, que me pidieron que señalara, eran sobre el libro,
para cumplir con esta tarea, que sé que varios lo están pidiendo. Es un libro de la editorial Tirán lo Blanch, con CH final, Tirán lo Blanch, de España. No sé, está en la página web, entrándose, los que sepan hacerlo, se puede adquirir el ebook de ese libro. Se compra de manera económica por la página web, porque el libro ya circula en papel por España, pero de aquí a que pueda llegar en papel a otras partes del mundo, pues francamente no tengo ni idea de lo que pueda tardar, pero al menos pueden tener el libro electrónico de una manera, parece ser que muy sencilla, para los que saben de eso. Y el curso al que me refería, muy brevemente, es un curso que iniciaremos el próximo lunes 22 de junio, un curso totalmente online, como lo que estamos haciendo ahora, y pueden pedir, para no quitar tiempo ahora, pueden pedir información a la UCI, Universidad para la Cooperación Internacional. El curso se titula Pandemia y Control Social. Y bueno, ahí les dirán, son 6 sesiones, es un curso así virtual que se hará, que bueno, a los interesados en estos temas se los recomiendo vivamente, nada más. El libro, preguntan por ahí cómo se llama. Dice sí, están preguntando. Pandemia, ¿cómo es, Juan? Pandemia, derechos humanos, sistema penal y control social. En tiempos de coronavirus. Ese es todo el título. Claro, como somos 22 autores, fue un título tan largo. No, quería comentar algo de esto, que es una frase que a mí también me inquieta, hablando de las grandes frases. Volver a la normalidad, o la normalidad, la nueva normalidad. ¿Por qué me inquieta? Primero porque la anterior normalidad tampoco era un jardín de rosas. La anterior normalidad era la que incluye todo lo que venimos criticando o peor. Todo lo que veníamos criticando y se velaba como que es normal. Entonces, si la nueva... Por eso yo creo que esta idea de que es más fácil creer en el fin del mundo que el fin del capitalismo, ojalá, porque tampoco uno debe ser el militante del pesimismo, ¿no? Esa tarea yo se la dejo a otra gente, pero dudo que la máquina de consumo pueda detenerse, pero valoro mucho cuando gente joven, y digo así, gente joven, no importa la edad, plantea otra forma de consumo. Paremos de destruir el planeta, que son los mismos ideales que teníamos y que nos costaron, entre otras cosas, ir a vivir a España en algún momento. Porque la normalidad que se vivía en Argentina en ese momento era irrespirable. Entonces, a mí me parece que la lógica del consumo no creo que se pueda detener por una pandemia, pero también puede servir este espacio de reflexión a valorar qué cantidad de cosas no hemos consumido en estos 80 días. Es una pavada, lo que estoy diciendo, pero qué cantidad de visitas al shopping, o de acuerdo al nivel socioeconómico, o al chino de la esquina, no hemos hecho por demás. Entonces, se puede vivir con mucho menos, lo estamos verificando. El problema es que una vez que vuelve todo a la nueva normalidad, que es lo que anhelan, rápidamente la máquina se sobreimprime. Y entonces, en ese sentido, no es que sea pesimista, pero un baño de realismo nos hace creer que va a sobrevivir, pero uno puede ser, como decíamos en una época, un pequeño granito de arena para que no funcione tan fluidamente. ¿Vos querés decir algo, Iñaki? No, bueno, porque voy a reafirmar simplemente lo que señala Juan. Este concepto de nueva normalidad en España acaba de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado por el gobierno español. Ya forma parte del lenguaje legal, burocrático, digamos así.
Y bueno, francamente nos deja a todos con una cierta desazón, ¿no? En la manera de tener que denominar a ello. Creo que hubiera habido denominaciones más felices, pero evidentemente tal vez detrás de ello exista la necesidad de lanzar un mensaje político de cierto, en fin, positivo, por así señalarlo, que la gente necesita también, evidentemente, para tirar adelante sus vidas, lo cual no quita que nosotros legítimamente también podamos someter estas cosas a una revisión crítica como pretendemos hacer. Nada más. Así hay lugar para... Están preguntando por la entropía. Y te iba a decir eso. Ah, mira, Sí. porque hubo varias preguntas. Mm, Yo usé la entropía como una metáfora, está claro, no es ningún concepto de nuestro campo. Es un concepto de la física, donde el aumento de la presencia de partículas se acelera en determinadas condiciones y esto provoca el choque entre partículas, sobre todo en un espacio o en un universo cerrado. O sea que en un campo cerrado, ante un mismo número de partículas, si se cambian algunas condiciones, por ejemplo el calor, se acelera el choque de partículas. En un ámbito de encierro y de convivencia, la ley de la entropía como analogía, ni siquiera como metáfora, como analogía, sería la idea de pensar que justamente ante ciertas condiciones, aquello que era agresividad, violencia, presencia, pura presencia del otro, son condiciones que van a aumentar el choque de las partículas, de cada una de las partículas que somos. Nada, es simplemente una analogía para pensar que a veces, como uno no puede salir de ese espacio cerrado, y ahí viene la segunda parte de la analogía, uno no puede descomprimir esa olla a presión, lo que debe hacer es recurrir a aquellas propiedades o recursos que uno tiene para poder ausentarse del otro y de sí mismo. Cuando uno escribe, o cuando uno hace música, cuando uno lee, o simplemente cuando uno cocina, pero no a demanda, sino porque hay algo del deseo, se ausenta de sí mismo. Y no es un tip para sobrevivir al confinamiento, es simplemente pensar que hay muchas situaciones de lazo social donde uno debe tener el recurso de poder ausentarse. Ese recurso yo me el deseo, pero hacer algo, ¿no? Bien. También te preguntaban por la metáfora amorosa, si podías ampliar un poquito eso. Bueno, la lógica de la vida amorosa es un poco lo que hablábamos con Iñaki en el primer intercambio. Hay en la vida amorosa, distintas dimensiones del amor. La solidaridad, el confinamiento, pero como un acto de constricción en el sentido de privarse, porque cualquiera se puede bajar el barbijo y salir, más allá de que sea punible o no. Pero yo he visto gente provocando sacarse el barbijo en nombre de cierta cosa libertaria y la marcha del barbijo. Es un país delirante, bueno, es una realidad delirante, pero suponer una marcha del barbijo para que nos saquemos los barbijos, ya de por sí lingüísticamente no se sostiene, pero la idea de la solidaridad, filía, implica hacer comunidad y lazo, vínculo. Ese vínculo social es un recurso, insisto, no ante la pandemia, sino para sostener en esa soledad común. Cuando Ulloa hablaba de la ternura en tiempos de la crueldad, es lo mismo, la ternura es una metáfora del amor, es el amor. Es el amor. Sí, sí. Bueno, ¿quieren agregar algo? Porque bueno, ya vamos a tener que ir terminando. Y aparte de volverles a agradecer y de decirles el placer de haberlos escuchado, ¿quieren agregar algo para despedirse? ¿Qué quiera decir cada uno?
Bueno, yo en mi caso sé que me han hecho un montón de preguntas que han surgido por ahí, uno las voy viendo, no sé si todo o así, y un montón de gente que me está escribiendo por el teléfono, Claro. preguntándome, sí, preguntándome cosas. Claro, en mi caso van mucho que por favor me piden que diga algo acerca de que las consecuencias de todo esto en el ámbito de la penalidad en general y de la cárcel en particular. Entonces, bueno, simplemente por respeto a las personas, que se ve que son tantas que están preguntando esto por una vía o por otra, a ver, lo digo muy breve porque esto ya sería hacer otra conversación. Yo estoy teniendo conversaciones solo sobre ese tema, como las de hoy, pero bueno, para no dejar a estas personas, digamos, sin respuesta. Y además, más que una opinión mía, que también la es reflejar hoy en día el conjunto de recomendaciones internacionales de grandísimos organismos de derechos humanos de todas partes, de Naciones Unidas, de América, de Europa, universales, regionales, etc. Hay un llamamiento muy, muy grande a la excarcelación de personas, porque no se puede olvidar que el Estado tiene lo que se denomina una posición de garante respecto de la salud. Concretamente, ahora si hablamos de salud, respecto de la salud, del derecho a la vida y a la salud de las personas que tiene bajo su custodia en el interior de los establecimientos penitenciarios. Por lo tanto, si aquello que se está exigiendo para la gente que vive en libertad, las medidas de higiene, los instrumentos de protección, el distanciamiento de 2 metros, etcétera, es de imposible cumplimiento por razones espaciales y obvias en las cárceles, bueno, pues los estados deben evidentemente de cumplir al respecto. Yo lo menciono y con nombre y apellido porque creo que ha tenido la enorme valentía de decirlo de una manera muy clara Raúl Zaffaroni, que sé que lo podrán querer más o menos en la Argentina, pero pueden tener todos la absoluta certeza de lo que él representa en el ámbito internacional, en el respeto de un derecho penal garantista de verdad y no las porquerías que publican algunos medios de comunicación sobre él. Ha tenido realmente la valentía de señalar que cuidado como esto realmente se pueda llegar a disparar en el interior de los establecimientos carcelarios, porque los estados incurrirían como poco en una doble responsabilidad. Evidentemente, en una responsabilidad penal de carácter nacional, al violentar, digamos, esta posición de garante de la salud de las personas encarceladas, pero también en posibles delitos de lesa humanidad, precisamente al atacar, digamos, a colectivos enteros, por lo cual pueden estar sometidos a una responsabilidad penal internacional, además, y por lo tanto conviene que esto se lo tomen verdaderamente en serio. Y me parece que los gobiernos deberían de hacer, como me consta que hace el argentino y alguno que otro más. Lamentablemente en Europa pocos ejemplos para citar tenemos, algunos los hay, que se dicten realmente medidas de excarcelación, aunque sea frente a las protestas de los de siempre. Ya sabemos quiénes son los que salen a protestar por eso, que nunca han protestado por otras cosas y ahora salen manipulados por una determinada prensa a protestar por ello. No de una manera irresponsable las medidas de excarcelación, por supuesto, hay que tener mucho cuidado con este tema, pero son cosas que se tienen que afrontar. La penalidad carcelaria en tiempos de coronavirus, como escribimos hoy en día, está sometida a un desafío absoluto. Si no hay comunicaciones internas de los presos, se sustituyen por videollamadas de WhatsApp, de tabletas, de Skype, etc. El derecho a la información cambia absolutamente. Todas las situaciones, los derechos fundamentales se están reconsiderando precisamente a la vista de todo lo que está sucediendo. Bueno, lo que no se puede frente a esto es cerrar los ojos y seguir simplemente como si nada estuviera sucediendo. Es llamativo que todavía no haya prendido para mal esto, afortunadamente, en el interior, digamos, de las prisiones, pero no se puede esperar a que ello suceda para reaccionar. Los estados tienen la obligación de hacerlo y hacerlo aunque sea frente a las protestas de una derecha extrema, por decirlo suavemente, que no nos puede marcar la agenda
y nunca nos ha interpelado y no nos va a interpelar tampoco en la política penal respetuosa que se tenga que llevar adelante. Es decir, yo no puedo terminar sin decir esto. Evidentemente, me alegro de que algunas instituciones, como me constan algunas que conozco bien de cerca en la Argentina, hablo de la Defensa General de la Nación, entre otras, tengan la valentía, pese a todo lo que les dicen, de llevarlo adelante. Son verdaderamente un ejemplo de cumplir sencillamente con su obligación, de cumplir con el dictado de una hoja de ruta que viene de recomendaciones internacionales, porque alguien debe decir esto. No sale de la cabeza loca de un gobernante argentino o francés o alemán. No, hacen lo que deben hacer, es decir, cumplir con un derecho internacional de los derechos humanos que le está marcando hoy en día con sus recomendaciones lo que deben de hacer. Se deberá de hacer una pedagogía social para que la sociedad lo entienda. Si lo entiende, muy bien, y si no lo entiende, pues habrá que seguir adelante, porque ahí es donde se ve verdaderamente la fortaleza y la valentía de una determinada institución y gobiernos. Y nada más, por lo demás, ya me extendí demasiado. Agradecerles muchísimo a todos y a todas. Necesitaríamos más tiempo. La verdad que nos quedamos cortos para todo lo que se podría seguir escuchándolos e intercambiando, y como vos bien decís, Iñaki, de todas las personas que por ahí van preguntando y van diciendo, van haciendo comentarios, que es imposible abarcarlos todos. Agradecerles nuevamente y agradecerle a todos los que se han conectado y han tenido el entusiasmo de participar en este intercambio, y agradecerles especialmente a Juan y a Iñaki las hermosísimas y excelentes exposiciones que dan tanto para todo lo que habrá que decantar para seguir pensando sobre todos estos temas que nos interesan tanto. Y sobre todo que la asociación siempre tomó el psicoanálisis atravesado por todo lo social. Así que siempre considero como uno de estos temas fundamentales. Así que para nosotros es una riqueza enorme. Un enorme agradecimiento nuevamente. Gracias a ustedes y un saludo a todos. Y a ti. Hasta siempre, hasta siempre. Chao. Chao, muchas gracias. Hasta pronto. Chao, gracias. Gracias. Saludos, Luna. Sí, Adiós. claro. Adiós. Sí.